Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar las capacidades del Suzuki Jimny sobre terrenos bien embarrados y en pendiente. Lo tenemos aquí, hasta aquí hay un 30% o un poco más de un 30% de inclinación de pendiente. No es que sea mucho, pero en barro es bastante complicado. Así que vamos a empezar desde un poquito más abajo y vamos a ver hasta dónde llega o cómo tracciona este pequeño mini todoterreno. ¡Vamos allá! Bueno, pues ya estamos dentro del Suzuki Jimny. Tenemos la reductora conectada y vamos a subir la pendiente lo más despacito posible para que por tracción y sin inercia subamos esta pendiente embarrada. ¡Vamos allá! Como habéis podido ver, hemos salido muy despacio, soltando simplemente el embrague y ha empezado a traccionar hacia arriba, cuesta arriba. Solamente haciendo fuerza al ralentí el motor con la reductora conectada. También podéis ver que cuando una rueda pierde tracción, es ayudada por la contraria del mismo eje y la cruzada del eje contrario, trabajando en cruz. Por lo tanto, dos ruedas cruzadas estarían limitando la fuerza que ejercen, mientras que las otras dos son las que ejercen la mayor parte de la fuerza para que el vehículo traccione y consiga subir. Os pongo un esquema para que podáis ver cómo funciona este tipo de tracción. Así que con este vídeo podéis ver cómo el Suzuki Jimny puede traccionar perfectamente en una pendiente que llega en algunos puntos a un 35%. No es que sea una pendiente muy pronunciada, pero sí que es considerable. Además, con el embarrado consigue traccionar sin ningún tipo de problema y prácticamente sin acelerar, que al final es para eso para lo que se ha diseñado este sistema de tracción, para que el vehículo traccione en muchas situaciones sin tener que forzar el motor, porque subir una pendiente con el acelerador a fondo, pues la verdad que no tiene ningún mérito. Solo en alguna ocasión como esta hemos tenido que tocar el acelerador para que no se detuviese el vehículo y continuara traccionando, pero prácticamente está subiendo por su capacidad propia de tracción y la fuerza del motor. Y bien, esta subida embarrada no ha supuesto ningún problema para el Suzuki Jimny, ha traccionado perfectamente. Y ahora vamos a bajar la misma pendiente con el control de descensos activados y con la reductora. Cuando está la tracción 4x4 activada en marchas largas, si conectamos el control de descenso bajará a una velocidad de 10 km por hora. En este caso la vamos a bajar con la reductora, que son las marchas cortas, y la va a bajar con el control de descensos a 5 km por hora. No va a dejar que se pase a esa velocidad y vamos a ver
queda tracciona sobre el barro. Bien, activamos el control de descenso y soltamos el embrague lentamente. Ahora vemos en el descenso cómo el control de descensos mantiene una velocidad de 5 km por hora con la reductora conectada. Podéis ver cuando está actuando el control de descensos cuando se encienden las luces de freno, que es cuando está actuando sobre los frenos para que las ruedas que pierden tracción o se deslizan, puedes retenerlas un poquito sin llegar a frenarlas. Cuando deja de actuar el sistema de control de descensos, de frenar, se apaga. Estamos bajando con la reductora conectada en primera, pues también si el coche va a detenerse, el motor va empujando hacia adelante y le ayuda a seguir, y podéis ver que la estabilidad es muy buena del Suzuki Jimny descendiendo por una pendiente que está totalmente embarrada y también en la que hay caídas de agua, y al ser un vehículo muy ligero y poco pesado, pues es fácil también de controlarlo. Quizás otro vehículo más grande, más voluminoso y más pesado se le haría muy complicado descender por esta misma pendiente con las ruedas que lleva, porque no olvidemos que nuestro Suzuki Jimny hasta el momento tiene las ruedas de serie, que son mayormente para carretera y un ligero uso off-road, pero aún así el rendimiento de estas ruedas es excelente en muchas de las prácticas que hemos realizado, pero que en un futuro pensamos mejorar para ver hasta dónde podemos llegar. Bien, pues ya está. Acabamos de bajar la pendiente que hemos subido con hasta un 32%, un 35% de pendiente sobre barro. Lo ha subido sin ningún problema, casi sin acelerar, sin inercia, que eso es lo más importante, no coger inercia para que el sistema de tracción funcione por sí mismo y veamos hasta dónde llega. Y luego hemos descendido por la misma pendiente con el control de descensos que va frenando las ruedas que no tienen tracción para que el vehículo no se vaya tanto. Así que hasta aquí hemos llegado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.